trabajos eléctricos, ¿sí? Para esta actividad, pues se propone cambiar un DPS que está quemado. Y aquí les voy a presentar este documento en donde nosotros, cuando vamos a realizar una actividad en cualquier sistema eléctrico, ¿sí? En este caso nosotros hablamos de redes de distribución de energía eléctrica. Esa actividad tiene, digamos, un cierto proceder para garantizar la seguridad del usuario. Nosotros no podemos decir que directamente vamos a intervenir una red eléctrica o que vamos a realizar una actividad en un circuito si no aplicamos las 5 reglas de oro de trabajos eléctricos. Nosotros tenemos siempre que tener presentes, y en la parte de redes de distribución hay diferentes técnicas de trabajo para este tipo de redes. Nosotros tenemos la técnica de trabajo que es en circuito desenergizado, ¿sí? Tenemos una técnica de trabajo que es en línea viva, que también pues es una de las que se conoce, y tenemos otra técnica de trabajo que es a distancia, que es un mantenimiento a distancia, y tenemos la técnica de trabajo que es a potencial, ¿sí? De estas técnicas, pues todas son importantes en gran medida de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a realizar, pero nosotros tenemos en cada una de estas técnicas diferentes riesgos, ¿sí? Mientras que en la red desenergizada yo trabajo sin energía, las otras técnicas que nombré tienen contacto o tienen trabajo con energía, ¿sí? Para trabajo desenergizado yo corto la energía o el suministro de energía al bajar los portafusibles, intervengo la red, mientras que pues en un circuito en línea viva yo lo que hago es tener unos elementos de protección que son los elementos que me van a mí a permitir trabajar con el circuito a pesar de que tenga energía, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo un riesgo mayor porque dependo de mis elementos de protección personal y colectivos para poder realizar la actividad. Si ya trabajo en una técnica de mantenimiento a distancia, yo trabajo con las pértigas, que también son unos equipos que están con cierto aislamiento, y si estos equipos fallan, pues también voy a tener yo el problema. Y en la técnica de trabajo potencial es cuando yo ya estoy en la red, es decir, trabajando dentro de la red o tocando la línea directamente. Entonces aquí ya son unas técnicas que se manejan en su mayoría en subestaciones, se crean unos andamios construidos en un material que es completamente aislado, una especie de pértigas aisladas, en donde el trabajador pues también realiza el mantenimiento directamente en la red, colocándose al mismo potencial de la línea en la que está haciendo ese mantenimiento. Entonces también el riesgo es muy alto. Y entre más sube el riesgo, pues digamos, el salario o el dinero es mayor, ¿sí? Porque están arriesgando su vida y el operador de red pues también cubre o realiza el pago por este tipo de trabajo. Aquí nosotros tenemos que verificar qué tipo de función y qué tipo de actividad vamos a realizar. Entonces, en este momento, nosotros vamos a realizar una actividad en un circuito o en una red de distribución, ¿sí? En este caso, la red de distribución es un circuito que vamos a realizar para una red en 13.2 o 13.8, en este caso para Cloud Labs, y nosotros vamos a aplicar las 5 reglas de oro, y aquí pues nosotros trabajaríamos con un circuito desenergizado, ¿sí? A pesar que aquí el trabajador, nosotros le colocamos guantes clase 2 al, digamos, así nosotros trabajemos en un circuito desenergizado, para la operación o manejo de la pértiga tenemos que tener esos guantes clase 2. Entonces nosotros, perdón, lo primero que vamos a realizar al intervenir cualquier circuito es revisar primero la orden de trabajo. La orden de trabajo nos indica qué tenemos que realizar. Para este ejercicio, la orden de trabajo consiste en cambiar un DPS que está quemado o que está en falla. Aquí nosotros
podemos ver el DPS que se encuentra quemado y esa orden de trabajo nos indica realice el cambio del DPS y después pues establezca si el macromedidor se encuentra en falla, si se quemó por el rayo o por el elemento que pudo hacer afectación en ese DPS. Y si no está en falla, pues proceda a normalizar el circuito de energía. Entonces, realizamos el cambio o realizamos la consigna del circuito. En la consigna del circuito nosotros vamos a solicitar qué activo vamos a intervenir. En este caso, el activo que vamos a intervenir sería el transformador. Entonces, tenemos que hacer corte visible, ¿sí? Entonces, elemento que consignamos transformador y elemento a intervenir, los portafusibles o los cortacircuitos que tenemos aquí en este punto. Los 3 cortacircuitos que van a dar alimentación a ese transformador. Entonces, el centro de control nos autoriza a nosotros a realizar esa actividad. Una vez nos autorice, procedemos a diligenciar lo que es el permiso de trabajo, el ATS, ¿sí? El análisis de trabajo seguro, el MEDEVAT, y pues ya tenemos los materiales dispuestos para la actividad. Tenemos que revisar cómo están esos arnés, cómo están las herramientas, cómo están los herrajes que vamos a utilizar, los fusibles y cada uno de los elementos para que en el momento que desenergicemos el circuito para normalizar, pues no perdamos tiempo y estén coordinadas todas las actividades. Para esta práctica, como digamos es una actividad de Cloud Labs, nos pide antes de realizar la desenergización, tomar lectura de los voltajes y corrientes o intensidades de corriente para verificar la falla, qué tanto afectó el transformador, ¿sí? Pero eso ahorita lo hacemos directamente en la plataforma. Inicialmente, nosotros vamos a realizar la aplicación de las 5 reglas de oro. Y estas reglas de oro se aplican directamente cuando nosotros tenemos un circuito de energía el cual se encuentra o el cual se necesita trabajar de forma desenergizada. Para trabajar en línea viva, yo no puedo decir que las 5 reglas de oro porque si yo hago corte visible, pues ya el circuito no está en línea viva, ya hice corte de energía. O si aplico sistema de tierras temporales, inmediatamente provoca un cortocircuito. Entonces, esas 5 reglas de oro solamente aplican a trabajos en el sector de energía desenergizado. Esto para que pues, lo tengan ustedes pendiente. Entonces, una vez ya consigné el circuito, diligencié formatos, revisé toda mi herramienta, todos mis equipos, hice consigna del circuito con el centro de control y ellos me aprobaron. Inicio con la aplicación de las 5 reglas de oro. Y esta aplicación pues, me dice que la primera regla es hacer la señalización del área de trabajo. Yo voy a intervenir un transformador que se encuentra ubicado en X punto de la ciudad de Cúcuta, ¿sí? En ese punto puede haber vivienda cerca, un colegio, una empresa, ¿sí? Cualquier tipo, digamos, de edificación. Y en el momento en que yo estoy interviniendo el circuito, puede llegar gente a observar la actividad, a intervenir, a querer pues interactuar directamente o de pronto hay algún curioso que le llama la atención este trabajo y quiera estar ahí. Entonces, yo delimito y señalizo para evitar que la persona se introduzca en mi obra. Si ya alguien llega a la obra y ocurre un accidente, pues yo previamente ya le advertí que ahí podía pasarle algo. Entonces, estoy salvando mi responsabilidad. Ahí yo necesito tener siempre pendiente ese tipo de, digamos, elemento. Y con la instructora Claudia Parra, ustedes están viendo toda esta normatividad que va a enfocarse en este tipo de actividad. Entonces, señalicé y delimité mi área de trabajo. Y la siguiente actividad sería realizar la apertura de los fusibles, ¿sí? Que están dándole alimentación al transformador. Entonces, para eso yo tomo la pértiga, que es una pértiga extensible, con el tipo de llave que se conoce como martillo, que es la cual me va a permitir hacer apertura o seccionamiento de estos cortocircuitos. Entonces, en esa segunda regla de oro, yo lo que hago es hacer apertura del circuito eléctrico, cortando
la energía que da suministro a él y con eso pues garantizando que voy a hacer un trabajo sin energía, ¿sí? Después vendría mi tercera regla de oro y mi tercera regla de oro consiste en tomar esos cortacircuitos, ¿sí? O esos portafusibles, porque el cortacircuito es el elemento que está sujeto a la cruceta. Entonces, con la pértiga yo retiro esos portafusibles, los bajo del circuito y me hago, digamos, poseedor de ellos para evitar que alguien de pronto intente subir esos portafusibles. Aquí Club Labs no nos da la opción de quitar esos portafusibles, pero nosotros sí debemos quitarlos para garantizar esa protección. Y de igual forma, ubicamos un letrero de no operar. Esta tercera regla nos dice bloquear y condenar el circuito, o condenar el circuito y señalizar que se está trabajando en línea. Entonces, con esto estamos informando para que cualquier persona en la parte, digamos, eléctrica o cualquier persona que quiera intervenir en el circuito, sepa que ahí nosotros tenemos una actividad y que estamos realizando un trabajo para evitar un problema que se pueda presentar. Entonces ya tenemos el circuito sin energía, lo tenemos bloqueado, lo tenemos condenado. Y vendría nuestra cuarta regla de oro, la cual consistiría en probar con el, valga la redundancia, con el probador de ausencia de tensión, verificar que no tenemos tensión en ninguna de las fases. Entonces, este probador de ausencia de tensión es un elemento el cual tiene funcionamiento para lo que es baja tensión y para lo que es media tensión, ¿sí? Entonces nosotros colocamos ese elemento inicialmente en baja tensión y lo vamos a acercar a la baja tensión de cada uno de los elementos. Entonces, como yo les dije, un paso que no se habla o no se dice en la literatura es que el electricista coloca el probador de ausencia de tensión antes de desenergizar el circuito para comprobar que este elemento está funcionando. Después de que comprobó que el elemento funciona, entonces ahí sí inicia con la aplicación de las 5 reglas de oro y ya cuando llega a la cuarta regla, donde va a verificar si el elemento no suena o no emite la luz parpadeante que él muestra para el trabajo, entonces ya con esto sabe que el circuito está funcionando o que está sin energía y que el probador de ausencia de tensión está funcionando correctamente. Entonces aquí ya la persona puede intervenir de forma segura ese circuito. Ya usted puede confiar en que no le va a pasar ningún tipo de, digamos, descarga eléctrica por intervenir ese circuito. Y ya viene la quinta regla de oro en donde usted lo que va a hacer es instalar el sistema de puesta a tierra para garantizar su protección. Aquí Club Labs nos muestra solamente la instalación para las tierras portátiles, en este caso para la baja tensión. Nosotros, cuando vamos a instalar un sistema de puesta a tierra, en este caso el liniero inicia el ascenso ya sea en escalera o en pretales para colocar las tierras y primero coloca las tierras en baja tensión, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a colocar tierras en baja tensión, inicio desde el conductor que está por la parte de abajo, que sería el que estaría más cercano a mí. En este caso, la línea que está por la parte de abajo, coloco mi primera pertiguilla o mi primer gancho en esta línea y después procedo con la siguiente y así voy hasta que instale todas. Este conductor, obviamente, primero fue instalado en un electrodo que tiene forma de barreno, el cual pues hace la función para la puesta a tierra. Con este electrodo pues yo garantizo que haya una conexión entre el barraje o entre esta conexión que realicé con los conductores y el electrodo de tierra. También coloco una silleta equipotencial, que es un elemento de sujeción el cual me permite que yo conecte esa tierra directamente a él para garantizar que el potencial que existe entre el suelo y el operario
esté a nivel 0, para garantizar que en caso de una descarga, pues el operario no vaya a tener un problema por estar entre las tierras y el suelo, que pues ya va a tener cierta altura. Después de colocar esa baja tensión, el operario asciende y ubica la media tensión, pero para esto pues tiene que tener en cuenta que para la media tensión el circuito donde va a instalar las tierras tiene que estar sin energía. En este caso solamente se instala la baja tensión porque solamente, como se muestra aquí en la primera imagen, se está haciendo corte en el punto donde está el transformador. Es decir, que por la parte superior va a existir energía, ¿sí? Entonces, por eso no se puede instalar la media tensión. Y ya teniendo instaladas esas puestas a tierra temporales, ya se puede proceder a realizar la actividad. Obviamente, el cambio del DPS, que es la que nos necesita, donde nos dice que tenemos que pues, utilizar la escalera. Todas estas primeras actividades yo las pude realizar con pértiga, a excepción de la instalación de las tierras, que sí tuve que ascender con la escalera. Después, ya de tener el circuito sin energía y consignado y con las reglas de oro activa, yo puedo proceder a realizar la actividad que se me encomienda en la orden de trabajo, la cual es hacer el cambio del DPS. Entonces, lo primero que se solicita es que se ubique en un punto fijo con el arnés, ubica el arnés y después inicia con la llave inglesa a soltar ese DPS para hacer el cambio que tenemos en ese, digamos, trabajo. Nos dice que si inicia lluvia, se debe suspender la maniobra hasta que pare la lluvia y podamos continuar, ¿sí? Entonces, tienen que tener pendiente que si existe lluvia, tienen que terminar. Cuando ya realicemos el trabajo de cambio de ese DPS, tenemos que hacer o aplicar las reglas de oro a la inversa. Entonces, ¿cuál sería la primera para normalizar el circuito? Retirar las puestas a tierra, después probar ausencia de tensión, aunque pues estaríamos sin tensión, después retirar el letrero de no operar, colocar los portafusibles y después energizar nuevamente el circuito. Y por último ya sería la de delimitar, pero delimitar sí es cuando ya terminemos toda la actividad. Entonces ya teniendo el letrero quitado, ya tenemos los portafusibles cerrados, tenemos el circuito con energía, entonces debemos nuevamente subir al transformador y tomar lecturas de voltaje y de corriente para poder, con estos datos, iniciar el cálculo de las variables que nos permitirán identificar si el macromedidor se encuentra en falla o si está funcionando correctamente. Entonces, para eso, pues nosotros tenemos una serie de ecuaciones. Esas ecuaciones nos muestran o nos dan una información en la cual pues nosotros tenemos que proceder para hacer esos cálculos. Ahorita pues la miramos directamente en la plataforma. Y con esto sí se termina generando lo que es esa actividad, ¿sí? Entonces, iniciamos al simulador Cloud Labs, parte de maniobras eléctricas. Después de maniobras eléctricas, nosotros vamos a aplicación de 5 reglas de oro. Aquí pues ya Cloud Labs está tomando con su usuario directamente el nombre para la generación de informes. Esto es bueno porque antes se presentaba el problema que creaban, digamos, los informes y como no le colocaban el nombre al comienzo, pues se generaba el problema, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos ya, digamos, esa opción. Entonces, le damos a ingresar. Aquí nosotros empezamos a hacer conocimiento del entorno de la actividad y nos dice que tenemos que realizar el cambio del DPS en media tensión aplicando las 5 reglas de oro. Aquí, pues, es una de las actividades que, digamos, toma mucho de lo que tiene que ver con el tema de protecciones eléctricas y pues también nos lleva a un tema como es la normalización de un circuito eléctrico con todos este tipo de, digamos, documentación de serie de actividades que se tienen que tener en cuenta para garantizar que se pueda realizar esa actividad de forma segura.
Entonces tenemos a nuestro operario. Nuestro operario, como ustedes ven o como han realizado en otras actividades, aparece con su, digamos, ropa casual. Tenemos que dar clic en él e iniciar con el proceso de ubicación de ropa de trabajo, ¿sí? Aquí nosotros ya tenemos a este operario, colocamos el casco, como él va a trabajar con línea viva, le podemos colocar la careta para hacer la apertura de ese cortacircuitos, los lentes, como va a trabajar con la pértiga, ¿sí? Como va a hacer apertura de circuito, los guantes clase 2 y los elementos de sujeción porque va a trabajar en alturas. En este caso, el arnés, lo que es la sling y, el tie-off, el tapete dieléctrico para pues, hacer esa apertura con la pértiga y la slinga de posicionamiento para darle, digamos, soporte y estabilidad en el momento de realizar la actividad. Entonces, le damos validar, nos dice que tenemos la protección apropiada para continuar. Si le damos a aceptar y ya tenemos nuestro operario. ¿Qué tenemos que realizar primero? Pues vamos a trabajar. Primero señalizamos el circuito. Aquí vamos a colocar nuestra señal lumínica y nuestras barreras. Le damos validar. Ya ubicamos nuestra señal. Después, si le damos a dar clic, por ejemplo, en el transformador, él nos va a mostrar cómo está ese transformador. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer el entorno. Aquí en el entorno nos dice que tenemos que realizar o pues tomar esa lectura. En procedimiento nos dice, identifiquemos los elementos, los conductores, el estado de los equipos, transformador, macromedidor, entre otros. Para realizar la maniobra nos dice que seleccionemos nuestros elementos de protección, señalicemos y nos dice que durante la maniobra nos comuniquemos con el centro de control para poder realizar la actividad. Si nosotros hacemos este trabajo, pues de una vez hacemos la consigna y después nos dice que iniciemos con la aplicación de las 5 reglas de oro, ¿sí? Tenemos las ecuaciones, ahorita revisamos esta parte, pero mire que en la parte de registro de datos tenemos que registrar, nos dice medidas de transformador antes de la maniobra. Es decir, que esto no nos lo muestra aquí en la parte de procedimiento. Entonces, por eso yo ingresé directo acá. Le doy clic a la llave, pinza perimétrica y vamos a tomar la lectura de los valores que tenemos aquí de corriente e intensidad. Entonces, iniciamos. Tenemos transformador de 75 kVA. Este transformador nosotros vamos a tomar la lectura de la intensidad. Colocamos en la fase X1, ¿sí? Entonces tenemos intensidad, fase X1, tenemos 135.355 amperios. Fase X2, tenemos 134. Intensidad, fase X2, 134.940 amperios. Y tenemos intensidad, fase X3. En este caso, mire que tenemos 140.808 amperios. Aquí nosotros tenemos intensidad en los en las 3 fases y pues el neutro también está funcionando correctamente. No tenemos en este momento forma de identificar cuál es el circuito que está con el DPS en falla, ¿sí? Porque el DPS, recuerden que es un dispositivo que permite, en caso de una descarga, aterrizar a tierra, pero no incide directamente en la operación o normalidad del circuito. Vamos a tomar lecturas de voltajes. Tenemos que voltaje fase X1 sería 121.082 voltios. Voltaje fase X2
tendríamos un valor de 117.031 voltios, 031 voltios, y tenemos el voltaje en la fase X3, sería 120.702 voltios, ¿sí? Entonces mire que aparentemente el circuito está bien, ahí nosotros no tenemos ningún problema, está funcionando correctamente. Aquí esto es antes de la maniobra, ¿sí? Los valores de lectura de voltaje, aquí vamos a colocar el dato en el chat. Entonces, ya tenemos esto, podemos nuevamente irnos a la interfaz y ahí sí le decimos al centro de control que solicitamos la autorización para apertura del cortacircuitos en el transformador con el fin de dar inicio a la consigna. Y centro de control nos responde que podemos dar inicio a la apertura de los cortacircuitos. Entonces, antes de irnos a hacer apertura, podemos mirar si el macromedidor nos permite. En este momento nos dice que no está activo. Solamente cuando está amarillo es que está activo. Entonces, le damos clic. Aquí, mire que tenemos el punto de grapa en caliente, ¿sí? Este elemento es una grapa la cual con la pértiga yo le puedo girar este perno y desconecto estos conductores. Mire que esos conductores son los que vienen a dar energía al transformador. Entonces, si yo le reviso ahí los elementos, puedo verificar cómo está esa aplicación. Pero él, digamos, no me va a permitir acceder tanto porque tengo que revisar cómo está ese elemento o esa aplicación del trabajo. Entonces, mire que tenemos el circuito y aquí nos muestra que el DPS de la fase X3 es el que se encuentra en falla, ¿sí? Y pues en falla digo porque miren que ahí se ve que está de otro color, es decir, que estaría quemado. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Seleccionar la pértiga. Con la pértiga hago la apertura de los portafusibles. Ahí hice apertura de los tres. Después de que hice apertura, selecciono la pértiga y el letrero de no operar y ubico el letrero en el respectivo punto donde yo voy a hacer esa actividad, ¿sí? Entonces ya tengo señalizado y tengo pues sin energía ese circuito. Y ahí ya que puedo hacer yo, procedo con la pértiga y el probador de ausencia de tensión a verificar que no existe tensión en el circuito. Entonces coloco aquí el probador, me dice que no hay energía, aquí me dice que no hay energía, ¿sí? Pero si lo ubico en la parte superior, miren que ahí sí prende ese elemento. Entonces, significa que aquí sí habría energía, ¿sí? Entonces, yo tengo ese elemento ahí. Si vengo para este punto, con la misma pértiga, y el probador me dice que no puedo realizar la maniobra con ese elemento. Entonces, si yo tomo la pértiga para desconectar, mire que lo giro y aquí yo puedo retirar los conductores. Miren que se ven ya estos elementos desconectados y con eso yo estoy garantizando que a pesar de que se haya hecho corte aquí en este punto, ya tengo desenergizado todo el circuito. ¿Listo? ¿Qué me faltaría realizar? Colocar las tierras temporales. Entonces, abro la baja tensión y en la baja tensión verifico qué elementos necesito para la baja tensión. Entonces necesito este que sería las tierras temporales y estas se trabajan con la pértiga. En el caso de las que tenemos en el SENA, nosotros las hacemos directamente con el operario. Solamente la media tensión es la que se hace con, digamos, con la pértiga. Pero aquí sí se permite la opción. Entonces, mire, tenemos la pértiga con las tierras
E iniciamos de abajo hacia arriba. Entonces, colocamos la primera, ¿sí? Colocamos la segunda, la tercera. Cuando a veces tenemos un circuito que tiene solamente 3 líneas, pues repetimos la última línea con la grapa que tenemos ahí. Como aquí sí tenemos las 4, pues colocamos las 4 tierras y ubicamos en el circuito. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Pues ahora, mire que aquí se ve conectadas las tierras y debidamente aterrizadas, como pudieron ver. Cuando el terreno está completamente pavimentado y no permite que el operario realice, digamos, instalación de la tierra, se usan técnicas como utilizar unos, digamos, trapos húmedos con los cuales quedan humedecidos, y con estos trapos se, digamos, se envuelve esta varilla que se tiene acá, se coloca ahí junto al terreno para garantizar que la humedad permita que haya, digamos, una conducción de la energía. Pero lo mejor y lo correcto es que siempre se busque o se ubique un punto que esté, digamos, con tierra para poder hacer la instalación de este electrodo y garantizar así la seguridad. Entonces, aquí ya tenemos este trabajador. Lo que tiene que hacer ahora es nuevamente subir. Para subir, pues debe colocar la escalera, colocar la escalera, y ahora sí puede subir a arreglar el DPS. O sea, aquí la persona sí va a utilizar la llave y utiliza el DPS. En este caso utilicemos la pura llave y nos genera un problema acá. Vamos a realizar el trabajo, el cambio del DPS, y vamos a validar si con la llave nos va a permitir realizar la actividad. Bueno, inicialmente no nos permite. Subamos al transformador. Él nos decía que tenemos que realizar la prueba de voltaje del transformador. Aquí estamos revisando, no hay voltajes. ¿Sí? Ya tenemos listo y pues podemos proceder a ver si ahora sí nos permite realizar el cambio de ese DPS, que es el elemento que necesitamos para trabajar. Tomemos el DPS. Es el problema con Cloud Labs, que a veces no permite hacer ese tipo de actividades. Entonces, revisemos qué nos dice el centro de control. Tenemos que informar que los cortacircuitos han sido abiertos. Nos faltaba este paso. Ya cuando confirmamos que se abrieron los cortacircuitos, ahora sí nos va a permitir realizar el trabajo con el DPS. Entonces el coordinador de alturas nos dice, asegúrese a un punto fijo. Tenemos este elemento que es el gancho que viene en la eslinga y se va a asegurar a este tie-off que tenemos aquí alrededor del poste o apoyo. ¿Listo? Entonces ya estamos asegurados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos ahora sí la llave y el DPS para cambiar este DPS que está quemado. Entonces lo soltamos, conectamos nuevamente esos puntos, la parte donde viene el conductor de media tensión, la parte de donde viene el explosor o el elemento que hace la descarga, y ya, pues como vemos, ya quedó reemplazado ese DPS, ¿sí? Entonces, después de que hicimos ese trabajo, nosotros podemos nuevamente empezar a energizar el circuito. Entonces, aquí ya podemos tomar nuevamente la pértiga, empezamos a conectar. Después venimos a revisar acá. Centro de control, nosotros tenemos un mensaje para hacer labor en el transformador. Entonces primero vamos a tomar o a energizar el circuito. Y aquí nosotros
Vamos a subir los cortocircuitos antes de terminar la labor. Quitamos el letrero de no operar. Nos dice tenga cuidado que la tierra está conectada, ¿sí? Entonces mire que no podemos realizar esa actividad. Coloquemos nuevamente el letrero de no operar y nos vamos para abajo. Entonces, como nos dice el elemento o como nos dice el documento acá, nos dice que después de hacer el cambio del cortocircuitos, del DPS, perdón, nos dice que realicemos el trabajo o que realicemos el cambio, ¿sí?, de estos elementos. Después de realizar el cambio de ese DPS, desinstalemos la tierra portátil y hagamos de forma inversa todo el proceso o procedimiento. Entonces, la quinta regla de oro fue la tierra. Entonces nos venimos con la pértiga e iniciamos a desinstalar la tierra de forma inversa. Primero el conductor que está en la parte superior y así sucesivamente cada uno de ellos. Entonces desinstalamos la puesta a tierra, ¿sí? La cuarta regla de oro sería probar ausencia de tensión. Ya esa pues no la vamos a colocar porque sabemos que no hay tensión. La tercera regla de oro sería el letrero de no operar. Entonces aquí con la pértiga seleccionamos, quitamos el letrero de no operar. La siguiente sería colocar los portafusiles en el circuito. Y la segunda regla de oro sería pues condenar. Entonces quitamos el bloqueo. Y la primera regla de oro sería el corte visible, que sería lo que hicimos acá. Nuevamente energizamos el circuito, ¿sí? Ya tenemos el circuito completamente energizado. Y venimos a mirar, a comunicar al centro de control. Comunicamos que los cortocircuitos en el transformador han sido conectados a red. Entonces ya nos indica que los cortocircuitos se cerraron, ¿sí? Entonces nos vamos a los datos que tenemos acá. Nos dice que necesitamos las medidas en el transformador después de la maniobra. Subimos al transformador, seleccionamos la pinza y pues iniciamos con la lectura de estas, digamos, variables que tenemos ahí. Entonces, la primera nos dice que después de la maniobra tenemos intensidad fase X1, sería 139.695 amperios. Intensidad fase X2 sería 136.037 amperios. Intensidad fase 3, X3, y nosotros ya vamos al valor y sería 121.883, ¿sí? Entonces, si comparamos con el anterior, mire que la fase X3, que era la que tenía el DPS quemado, mostraba como un desequilibrio, y al acomodar, pues ya tuvimos como un reparto de esa carga que tenemos en el circuito. Tomamos lectura de voltajes, iniciamos con la fase X1, aquí nosotros en la fase X1 tenemos que el voltaje de la fase X1 sería 119.771 voltios. El voltaje de la fase X2 sería en este caso 121.111, ¿sí? Y voltaje de la fase X3 sería 117.942 voltios. Entonces ya con eso yo puedo registrar los datos que tengo acá en este punto. Vamos a registrar. Tenemos tensión fase 1, 121.082. Fase X2 sería 117.942.
0.31, 0.31, esto sería 702, 702 voltios. Sí, esa sería la fase X3. Y esto es pues antes de la maniobra del transformador. Corriente 135.355, 134.940, fase X3 sería 140.808. Listo, aquí tenemos voltajes e intensidades antes de la maniobra. Y ahora nos falta voltajes e intensidades después de la maniobra. Pues tenemos 139.695, 136.037, y tenemos 121.883. Perdón, que aquí estamos copiando las intensidades. 139.695, 136, 0.37, y acá sería 121, acá 883. Y ahora sí nos vamos a los voltajes. El voltaje primero sería 119.771, 121.111, y el tercero sería 117.942. Listo, tenemos los voltajes y en la parte inferior nos dice potencia de la red, potencia registrada, constante del macromedidor, factor registro y tiempo de prueba. Estos datos, si nos venimos aquí a las ecuaciones, nos dice que el factor registro es el porcentaje entre la potencia registrada dividido la potencia de la red por 100% para obtener ese valor. Y nos dice que si está entre 90 y 110, el macromedidor está funcionando correctamente. ¿Sí? Entonces, ya ahorita tomamos esas lecturas. Luego, en potencia registrada, nos dice que 3600 ciclos que tiene este, digamos, medidor por un número de impulsos que nos va a dar en un tiempo que nosotros tomamos, ¿sí? Nosotros verificamos cuántos impulsos dio ese macromedidor en el tiempo. Aquí tenemos la variable de tiempo, nosotros le asignamos ese tiempo en segundos y tenemos una constante del medidor. Aquí nos vamos a los datos y nos dice que la constante del medidor es un valor de la placa del medidor y para este ejercicio sería 5000. Y venimos a revisar lo que nos dice potencia de la red. Miren que el primer dato o la primera fórmula era potencia registrada, que iría pues a colocarse aquí nuestro dato. Y en la parte inferior, potencia de la red, sería tensión de prueba, ¿sí? ¿Cómo calculamos la tensión de prueba? Nos dice tensión durante la prueba, que sería la tensión promedio de las fases X1, X2 y X3, ¿sí? Y corriente consumida, que sería suma de cada una de las corrientes que ingresan al medidor fase X1, X2 y X3. Entonces son los datos que tenemos que tomar en este macromedidor. Entonces podemos dar clic acá, a ver qué nos dice el, digamos, encargado de alturas. Nos dice, debe asegurarse que el macromedidor no ha sido afectado, ingrese el tiempo de duración de la prueba de potencia y realice los cálculos para la prueba. En esta parte donde aparece el rayo,
Gen nos dice, ¿está seguro que desea utilizar el botón de generación? Esto pues es como una especie de ayuda. La idea es no utilizarlo porque estamos pues haciendo la actividad con todos los procedimientos y vamos paso a paso. Venimos al macromedidor, nos dice que nos aseguremos que esté bueno el equipo, nos dice que hay 116.315 kilovatios hora en este momento en potencia de él, ¿sí? Aquí, bueno, venimos a revisar las fórmulas. En ningún punto nos dice que tomemos los datos, ¿sí? Pero podemos iniciar calculando lo que es la potencia de red. Entonces, vamos a tomar aquí este valor primero. Vamos aquí en el chat los datos de esas variables o esas medidas que tomamos de la maniobra y venimos nuevamente a tomar lo que es la potencia, en este caso sería la potencia de red, ¿sí? Aquí vamos, potencia de red. Para la potencia de red necesito el voltaje de red, que sería el voltaje promedio de las fases X1, X2 y X3, ¿sí? Entonces, fase X1 tenemos nosotros que sería, para eso tomamos los valores de después de la maniobra, que sería 119, voy a colocar este valor por acá, 119, espero que esto tomo el dato mal, 119.771 más, nos faltó el 1, pero démoslo así, más 121.111, 121.111 más el último voltaje que sería 117.942, 117.942. Le damos igual, nos da 358.823 y lo dividimos en 3 porque estamos sacando el promedio de ellos tres. Entonces sería 119.6076. Sería voltaje de la red, voltaje promedio de la red sería igual 119.6076 voltios, ¿sí? Tenemos voltaje de la red. Y intensidad de la red nos dice, para esto pues nos podemos ir nuevamente, tenemos aquí las fórmulas, que la corriente consumida sería la suma de las corrientes que ingresan al medidor en las fases X1, X2 y X3. Miren que aquí nos habla de suma, nos habla de promedios. Entonces, ya no sería intensidad de la red, sino sería intensidad de corriente consumida. Corriente consumida. Entonces, vamos aquí en el macromedidor, tomamos o seleccionamos la pinza perimétrica y colocamos en amperios e iniciamos la lectura. Entonces, primera intensidad, X1 sería igual a 3,449 amperios. Sumamos, X2 sería 3,383 amperios. Y la siguiente sería 2,987 amperios. Entonces la suma de las tres, nosotros nos daría 3,449 acá, 3,449 más 3,383 más
2.987. Esto nos daría un valor de 9.819 amperios. Entonces, todo esto sería igual a 9.819 amperios. Entonces, la potencia de red sería igual voltaje de red multiplicado por intensidad de corriente consumida. ¿Sí? En este caso sería 119.6076 voltios por 9.819 amperios. ¿Sí? Aquí esto nos da por 119.6076. Nos da 1174. Vamos a colocar 1174.427. En este caso, este sería vatios. ¿Sí? Potencia activa es lo que estamos midiendo acá. Colocamos este valor aquí en lo que tenemos en el chat para ir llevando la secuencia. Y aquí lo podemos colocar de una vez. Nos dice potencia de red, potencia registrada, constante macromedidor, registro y tiempo de prueba. Entonces tenemos potencia de red, la que acabamos de calcular. ¿Sí? 1174 punto, nos dice que sería punto 427. 427. ¿Listo? Ya tenemos el primer dato. Después nos dice que el segundo dato, vamos a la fórmula, nos dice que sería potencia registrada, ¿sí? Para la potencia registrada ya nos da una fórmula más elaborada, la cual sería la, 3600 por el número de pulsos. Entonces tenemos que calcular el número de pulsos y el tiempo, vamos a darle un tiempo de 60 segundos. Nos dice, coloque el tiempo y cuente cuántos pulsos, es decir, cada vez que el LED prende y apaga sería un pulso. Entonces nosotros al colocar ese parámetro, ¿sí? Tenemos que contar cuántos pulsos vamos a tener en ese tiempo. Entonces le vamos a colocar 60 segundos y vamos a contar cuántos pulsos tiene. A veces él le dice cuántos pulsos salieron, otras veces él no le dice. Entonces por eso es importante que usted esté revisando este LED para contar. Entonces 60 segundos y le damos iniciar. Nos dice, ahora iniciará la prueba. Tenga en cuenta que debe realizar el conteo de pulsos para aplicar las fórmulas. Entonces le damos a aceptar. 3, 4, 5, 6. $89 pulsos nos dio la prueba. Entonces, podemos registrar. Dice cuántos pulsos hubo. No nos dice, pero sí el tiempo, que fueron 60 segundos. Tenemos 60 segundos de tiempo.
y venimos a ver la fórmula que nos dice. Entonces nos dice 3600 sería el valor que tenemos en la parte superior. Ahora abrimos la calculadora. Y nos vamos a la aplicación de la fórmula que aparece directamente en Cloud Labs. Entonces, aquí vamos a tomar los parámetros o los datos que calculamos para este ejercicio. Entonces, lo que vamos es hallar la potencia de la red para poder después hallar el factor de registro con los datos que ya tenemos. Entonces, agrandemos este, tomemos calculadora. Que esta no está respondiendo, si no tomamos directamente la Cloud Labs. Entonces, 3600 por 89, que sería el número de pulsos, ¿sí? Así nos dice la fórmula, 3600 por 89, ¿sí? Aquí lo voy a hacer, digamos, por partes para poderlo aplicar. Sería 320.400, o sea, aquí sería 320.400 dividido, luego hagamos la parte de abajo. La parte de abajo nos dice que es, un momento, en la potencia de red, mire que nosotros teníamos que tomar el dato y dividirlo en 1000, ¿sí? Nosotros tomamos el valor, pero no lo dividimos en 1000. Entonces, si nosotros dividimos en 1000, digamos acá, sería este punto, correrlo, entonces ya no sería 1174, sino sería 1.774, ¿sí? Entonces, aquí ya corregimos ese dato. Si lo dejamos en 1000, nos queda mal el dato ahí. Volvemos a la calculadora. Sería entonces la parte de abajo donde nos dice que la constante sería 5000, como tenemos acá, por el tiempo que sería 60 segundos. Entonces 5000 por 60 segundos nos da igual a 300.000. Entonces aquí en la parte inferior sería 300.000. Y esto aquí, esto dividido en 1000 vatios sería igual a 1.427 vatios. Pues potencia registrada, en este caso, nosotros tendríamos que dividir 320.400 dividido en 300.000. 1.068. ¿Sí? Tenemos 1.068 W. Miremos en la ecuación. Esos son los valores. No tenemos que dividirlo por algo más. Entonces, potencia registrada, podemos colocar el dato. Constante del medidor sería 5000. Potencia registrada sería 1.068. Confirmemos el dato anotado, 1.068. Y nos hace falta el factor de registro. Factor de registro sería igual a la potencia registrada, la que acabamos de hallar, dividida la potencia de la red por 1000. Entonces, calculadora, sería potencia registrada, que sería esta, dividido la potencia de la red, sería, para nuestro caso, 1.1174. 1.
1174 y 1174, 427. Tenemos igual 0.95 y lo multiplicamos por 100. 95.57 53. 95.5753. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro factor de registro, ya tenemos todos los datos. Nos dice que si el valor está entre 90 y 110, nuestro medidor está funcionando, quiere decir que el medidor está correctamente. Si le doy verificar, ya obtendré los valores, me dirá si está bien o no. Antes de llenar reporte o terminar, le doy clic en la parte de la agenda, donde tengo unas preguntas como ¿cuáles son las medidas de protección para realización de trabajo en alturas? Y mencione qué medidas activas y pasivas hay. Las medidas de protección, uso de elementos de protección personal y colectivos. ¿Sí? Esta pregunta ustedes se la pueden hacer esta tarde a la instructora Claudia Parra y ella le va a profundizar en ese tema porque, digamos, es parte importante de seguridad y salud en el trabajo, que ustedes tengan en cuenta cuáles son esas medidas de protección que le permitirá realizar los trabajos en alturas y cuáles son medidas activas y pasivas. Una medida activa puede ser la que usted utiliza para hacer el tipo de trabajo, como tener el arnés, tener sus elementos de protección. Pero una pasiva, ¿cuál puede ser? Una que no se está usando, pero que va a garantizar una protección en usted, en caso de que se caiga. Podría ser una línea de vida, ¿sí? Entonces, activas, podemos decir, digamos, el arnés. Aquí coloquemos el linga, guantes, ¿sí? Entre otros, coloquemos aquí, etcétera. Y pasiva, podemos decir el tie-off, slinga, o línea de vida, perdón, línea de vida, escalera, entre otras, ¿sí? Como les digo, aquí la instructora Claudia les puede profundizar. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos sin tensión? Entonces, sería señalizar y delimitar. La segunda sería corte visible. La tercera sería bloqueo y señalización del circuito. La cuarta sería prueba de ausencia de tensión. Y la quinta sería instalar o aterrizar, o sea, instalar tierras temporales y aterrizar el circuito. Ahí tengo las 5 reglas de oro resumidas en ese trabajo. Los factores externos que pueden realizar la maniobra eléctrica, que pueden afectar personas ajenas a la instalación. Recuerden que ya les decía que para eso se señalizaba. Si llega a ocurrir un accidente con una persona de estas, pues el problema va a ser muy grave porque el operador de red se va a ver involucrado. En este caso, se suspenderían las actividades. Tendría que entrarse a investigar qué pasó, qué sucedió, por qué ese trabajador resultó afectado o no. Otro factor, como lo vemos ahorita, puede ser la lluvia, ¿sí? Ahí mismo decía al inicio de la actividad, si llueve, suspenda los trabajos. ¿Por qué? Porque si está lloviendo, a pesar de que el circuito esté desenergizado, usted está en un riesgo de electrocución por una descarga atmosférica que puede caer en la estructura y aparte, pues, digamos, el nivel de aislamiento se reduce, ¿sí? Por la humedad, porque ya el clima hace que, digamos, esta humedad relativa baje, ya la persona va a estar más en riesgo. Aparte, pues, los equipos también, el arnés, si se moja, va a tener cierto problema también. Entonces, ya aquí con esto
se busca que la persona no tenga ese tipo de contacto. Entonces sería personas ajenas a la instalación, la lluvia. También puede existir lo que son plagas de insectos, pueden ser abejas, zancudos, otro tipo de elementos, animales, ¿sí? Para esto nosotros tenemos un ATS, el cual es un documento que nosotros debemos llenar, donde hacemos la identificación de los respectivos peligros que pueden existir en el circuito. Identificamos si hay abejas, si hay de pronto plantas urticantes, si de pronto hay algún tipo de animal, culebras, pues cualquier animal de estos de tipo de monte, si de pronto el circuito está muy expuesto a personal ajeno, a niños, personas que estén pasando por ahí por la zona. Todo esto se debe identificar y de igual forma pues con esto se tiene en cuenta el nivel de riesgo, qué tan alto va a ser para esas personas que están afectando o que pueden afectar directamente el circuito, ¿sí? Si nosotros aquí tenemos que tener en cuenta ese dato. Y en la cuarta pregunta nos dice, ¿cuál es la función del descargador de tensión? En este caso nos están hablando del DPS, ¿sí? Entonces, la función del DPS es, en caso de una sobretensión o una descarga atmosférica, aterrizar el circuito y proteger al activo o transformador en este caso. Ustedes saben que este elemento viene en la parte inferior, unido entre sí, tiene unidos sus puntos expulsores, donde él pues funcionaría o en caso de una descarga atmosférica, él uniría esos puntos en la parte superior e inferior, haciendo que la descarga se aterrice y fluya directamente a tierra. Aquí nosotros tenemos esas preguntas resueltas. Ya podemos mirar el centro de control. Confirmo el cierre de cortacircuitos, finalización de la consigna. Ya quedó listo. Ya pues hemos realizado todas las actividades en el circuito. Podemos nuevamente, si queremos, probar que existe. Bueno, ya no nos permite. Tenemos que abrir acá el circuito y probar que ya todo está funcionando. Mire que ya nos muestra que hay energía, ¿sí? Lo mismo podemos hacer aquí directamente en el transformador. Probamos que hay energía. Ya tenemos nuestra práctica culminada. Y le damos clic aquí a ver qué nos dice el operador de alturas. Ya nos vuelve a repetir lo del macromedidor. Ya tenemos todos los datos, entonces ya le podemos dar clic en el informe. Le damos clic en verificar si queremos. Aquí no tenemos ningún intento, pero le damos clic en verificar. Nos dice que tenemos datos no correctos, ¿sí? Entonces tenemos el factor de registro que nos falla. ¿Por qué nos falló el factor de registro? Tenemos que revisar nuevamente la fórmula que nos dice. Potencia registrada sería la potencia que tenemos en la parte superior, dividido la potencia de la red por 100. Entonces, vamos a revisar una calculadora. Vamos a abrir potencia registrada. Sería 1.068. 1. Iniciamos esta calculadora para poder trabajar mejor. 1.068. 0.68, que sería la potencia registrada, dividido 1.17
44. Aquí ya nos bajó el valor. No entiendo por qué nos bajó. Por 100 sería igual 90.94. Tal vez metí un número mal en la calculadora. 90.94.00 sería el factor de registro. Verificamos y ahora sí nos dice: felicitaciones, ha registrado los valores de acuerdo al procedimiento y puede generar el reporte. Le damos reporte y pues iniciamos la generación del mismo. Es necesario realizar aislamiento de los elementos de protección para una maniobra en alturas y usted debe tener en claro cuáles son las herramientas de protección activa y pasiva, ¿sí? Entonces, ¿qué se considera un trabajo en alturas? En Colombia, la normativa nos dice que el trabajo en alturas se considera desde una altura superior a 1.5 metros, ¿sí? Ya sea por encima o por debajo del nivel del suelo. Entonces, nosotros donde nos paramos es el nivel. Y si usted, digamos, trabaja en estas empresas, por ejemplo en Movistar, y usted se introduce en un ducto subterráneo donde tienen ellos todos estos cables de comunicaciones, se introduce más de 1.5 metros, ya ahí usted está haciendo trabajo en alturas. Así sea en un espacio confinado, pero es trabajo en alturas. De igual forma, si usted está en la parte superior y asciende más de 1.5 metros, digamos, para colocar una bandera o para colocar cualquier tipo de herraje, transformador, medidor, ya usted está haciendo trabajo en alturas. Entonces, tener claridad que es 1.5 metros el elemento o el concepto que tiene que tener en cuenta. ¿Esto de dónde lo tomo? De la resolución 1409 del 2012, es la resolución de trabajo seguro en alturas en Colombia. Hasta el momento se han hecho avances en actualización de esta resolución, pero pues hasta el momento sigue rigiendo la 1409. Nosotros como personal eléctrico en esta resolución no tenemos mucha, digamos, entrada, porque la resolución o esta resolución habla de los trabajos en altura, en escalera o en andamio, pero no habla de las escaleras que son utilizadas, por ejemplo, por el liniero eléctrico. Estas escaleras son en fibra de vidrio, y no habla de lo que son los pretales o los ascensos en estructura de forma directa, ¿sí? Como lo hace el operario de redes. Entonces, sí se han venido generando ciertas situaciones en donde las discusiones pues han sido fuertes y ya por eso se espera que se logre hacer esta actualización. Ustedes hoy le pueden preguntar a la instructora Claudia y ella les va a hablar y les va a comentar sobre los nuevos cambios que va a tener esta normativa, y es importante tenerlos en cuenta porque pues una vez entren estas resoluciones ya entran a aplicarse. Entonces, si ustedes están ejerciendo labores en el sector eléctrico y no aplican la resolución, pues van a tener inconvenientes al momento de elaborar. ¿Y qué son medidas de prevención contra caída? Pues son todas las medidas que evitan que yo me caiga, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unas definiciones donde nos dice que esas medidas de prevención contra caídas son aquellas que facilitan trabajo en alturas, pues sí nos ayuda a facilitar. Se emplean después de que se produce la caída. Aquí no, porque si la persona se cayó, pues ya no sería una medida de prevención, ya sería una medida de corrección. Son todas las que solas o en conjunto son empleadas para advertir o evitar la caída del trabajador. Esta sería nuestra respuesta, porque es más completa que la primera. Y la última nos dice indicaciones para realizar maniobra, pues no es, digamos, tan apropiado. Le damos terminar y nos dice que sacamos 4.7, ¿sí? ¿Por qué? Porque fallamos en el primer intento cuando colocamos mal el dato del factor de corrección. Pero igual es un puntaje pues alto, y el cual nos va a permitir a nosotros aceptar o subir la actividad correctamente.